Ahí pueden ver la presentación. Sí, profe, se ve. Sí, Pancho, trata de maximizarla. Sí, ahí estoy, lo pasé. Ahí se ve joya. Bien. Para tratar de hacerla un poco más amena a la clase, les voy a pedir por favor que cuando quieran interrumpan, los que puedan mediante micrófono y si no mediante el chat, en la medida que podamos irlo viendo y respondiendo, pero que tratemos de participar en la clase y por eso, bueno, yo arranco la clase esta con este friso, digamos, que es una obra de arte mendocina, que está en un lugar muy simbólico, muy significativo, digamos, aunque no le vamos a dar en esta clase el valor litúrgico por ahí que tiene, pero básicamente, ¿qué es lo que ven ustedes en esta obra? Que es un relieve, ¿sí? No es un cuadro, sino que es un relieve en el que se ve gente, ¿sí? ¿Quién me dice rápidamente qué es lo que ven acá? Labranza, profe. En primera instancia yo no veo a alguien labrando, veo a alguien sentado, mirando, ¿sí? Ese vamos a hacer el rol que vamos a tomar nosotros por ahora, ¿sí? El observar atentamente y le vamos a poner el rol al que está sentado ahí, que no es que esté, pues si se fijan tiene una herramienta en la mano. Vamos a suponer que el rol de él en este momento está descansando porque ha estado trabajando, porque justamente el laboreo requiere mucho esfuerzo físico y en algunos momentos es un momento de descanso para ponerle claridad y tratar de minimizar ese esfuerzo físico, disminuirlo en pos de las mejoras del bienestar, ¿sí? Tanto el bienestar del viñedo como de las personas. Y si vemos dos personas más trabajando, una con herramienta en mano, ¿sí? Un asadón, una anchada, una zapa, como le quieramos poner según la zona y la región, y otra persona trabajando con un arado tirado por un animal, por un caballo, ¿sí? Estos personajes nos van a acompañar durante toda la clase y en lo que hemos llamado obviamente la clase de labranzas y mecanización de viñedos, ¿sí? Justamente con la idea de que tengamos siempre presente a las personas que trabajan y honrar un poco el labor la labor de la tierra, el laborante de la tierra, ¿sí? Entonces nos van a acompañar de fondo en toda la clase, que justamente vamos a empezar con las cuestiones más básicas, que lo que es labranza justamente, viene del latín, laborare, ¿sí? Término que también se usa en italiano mucho, por supuesto, y que significa trabajar, y en el lunfardo nuestro en la Argentina lo hemos adoptado también y hablamos del laburo, ¿sí? Es muy usual la gente mayor hablar en esos términos, ¿sí? Y significa justamente trabajar. Si nosotros adaptamos el término a la temática de hoy, podemos decir que son el conjunto de operaciones agrícolas que se realizan en el suelo, ¿sí? ¿Para qué? Para dar las condiciones adecuadas para la vegetación y para un buen cultivo, ¿sí? Eso tiene que ver desde las etapas de crecimiento, o sea, esas condiciones tienen que estar dadas desde el inicio, desde antes incluso del proyecto vitícola, previas a la implantación, todo lo que se hace durante la implantación, lo que se hace para acompañar el crecimiento de una planta en formación, esa planta en formación, así como hemos visto ya los aspectos de la formación aérea, del sistema de conducción y de la canopia posteriormente, tiene un desarrollo de raíces, un crecimiento de raíces, ¿sí? Que es el que no vemos, pero que justamente tenemos que darle esa importancia a ese crecimiento, ese desarrollo, y posteriormente para la producción, la importancia que va a tener la injerencia en la producción que tengan
esas plantas de ese viñedo, que es el objetivo económico final que nos interesa de toda explotación vitícola, ¿no? Con respecto al suelo, han tenido una materia completa que a esta altura la mayoría la tienen que tener aprobada, y si no, mínimamente como regular, ¿sí? Que es edafología, en donde ven todos los aspectos físico-químicos y demás, y simplemente acá para recordar que el suelo es justamente un sistema, y como sistema es algo muy complejo, ¿sí? Le llamamos sistema polifásico y heterogéneo. Polifásico tiene muchas fases, sólidas, líquidas, gaseosas. Heterogéneo por la cantidad importante de elementos que tiene y que coexisten en forma separada, ¿sí? Pero que actúan como un todo, en donde para nosotros lo importante, que es el lugar, el sitio donde pueden crecer las raíces, como decíamos, de las plantas, y desarrollar justamente la parte basal de nuestras vidas. Si bien existen las 3 fases abióticas que todos conocemos en el ABC de la edafología, sólido, líquido y gaseoso, como dijimos, están en íntima relación con los seres vivos que tiene ese suelo, que en el ambiente vitícola muchas veces son olvidados, esa diversidad de seres vivos, o tenidos en cuenta en realidad como que siempre son antagónicos simplemente, ¿sí? Pero tenemos factores bióticos, digamos, positivos y negativos, tanto en la flora como en la fauna que tengamos en ese suelo. La forma, obviamente, de estudio no escapa a la viticultura. La forma ideal es la observación, y eso es a través de calicatas. Como vemos aquí en las imágenes, es imprescindible que ustedes, para conocer su viñedo, conozcan en cierto momento o tengan calicatas permanentes en otros casos, según la metodología de trabajo, del suelo y de cómo es el crecimiento de nuestras raíces en ese suelo, ¿sí? En ese suelo lo que vamos a estar viendo, observando la fase fija, digamos, que es la fase sólida. En cuanto nos interesa la estructura y la textura que va a tener ese suelo, recordemos que en Mendoza prácticamente en toda la diagonal árida donde se desarrolla la viticultura, nuestros suelos no tienen estructura prácticamente, son suelos inestructurados, con muy pocos casos, digamos, en que sí sea importante, digamos, la estructura de ese suelo, pero en general son suelos inestructurados y con muy poca materia orgánica y suelos con poco desarrollo, ¿sí? Y las profundidades muy variables, desde muy superficiales, donde tenemos cantos, digamos, o ripios muy cercanos a la superficie, hasta en algunos lugares suelos de más de 1,5 metros, en donde básicamente por debajo de eso las raíces de la vid difícilmente exploren, por debajo de 1,5 metros, 2 metros, pero tenemos en algunas zonas suelos con esa importancia en profundidad. Eso con respecto a la fase sólida, y la fase líquida es la que está justamente en permanente cambio, ¿sí? Según los riegos que nosotros ejecutemos, y justamente van a ir cambiando las proporciones a medida que nosotros vayamos manejando ese riego, a medida que vayamos aportando líquido y ese líquido vaya saliendo del sistema por evapotranspiración, van variando inversamente esas proporciones de sólido y el aire, lo gaseoso que tenemos la fase gaseosa que tenemos en el suelo. ¿Y qué son entonces las labranzas en la viticultura? ¿Sí? Como dijimos recién, son las operaciones necesarias para preparar el suelo, ¿sí? No olvidarnos, desde antes de la implantación del viñedo, para mantenerlo mullido. Mullido significa justamente que ese suelo esté suelto para la penetración de las raíces, ¿sí? Para el crecimiento de las raíces, y que esté limpio, ¿sí? Y ya vamos a ver los conceptos de limpio, qué es lo limpio según el caso, las etapas y el momento, ¿sí? Durante el cultivo, para proporcionar el ambiente lo más propicio posible para el desarrollo de la vid. ¿Y cuáles son los objetivos principales de las labranzas? ¿Sí? Y acá
traemos del fondo a uno de los actores que teníamos en nuestro friso y ¿qué podríamos decir que está manejando principalmente ese actor ahí según los otros elementos que vemos ahí en el sistema ese del viñedo? El riego. Está regulando las tapadas. El riego, sí, estamos viendo a la izquierda, a la derecha, perdón, de la persona que está con la zapa, una compuerta, ¿sí? Paisaje típico de nuestra provincia, paisaje similar de hace 200 años hasta en la actualidad, muchos de los viñedos, seguimos teniendo a la entrada del viñedo, a la entrada del cuartel, ese principal llave, digamos, de acceso al agua, que es la compuerta, ¿sí? Y ahí estamos viendo una acequia de riego, ¿sí? Que es la acequia con la que se hace o tenemos el ingreso hacia el viñedo propiamente dicho. Y la herramienta fundamental del regador, justamente, es lo que aquí en Mendoza decíamos, le decimos la zapa, en otras provincias se le llama anchada, asadón, asada, asadón, herramienta, digamos, fundamental para el viticultor, para el viñatero, ancestralmente y hasta en la actualidad, como decíamos, en la mayoría de los viñedos todavía sigue siendo la herramienta principal. Recordemos que la penetración de la tecnología de riego presurizado, que en viñedos se traduce en riego por goteo, en más del 99% de los casos, no es una penetración tan grande, anda alrededor del 15 al 20% como máximo, digamos, de los viñedos en nuestra provincia, entonces el resto, y en nuestro país. Y el resto, por supuesto, sigue siendo riego superficial, o sea que la imagen que estamos viendo, digamos, es una imagen que actualmente se puede observar. Y si uno de los objetivos principales justamente de este laborador, de este hombre trabajando, tiene que ver con optimizar las condiciones del riego en el cultivo. Entonces podríamos decir, es un administrador del agua dentro del cultivo. ¿Y por qué tiene que ver con las labranzas? ¿Qué hacemos al optimizar esas condiciones de riego? ¿Qué es lo que manejamos dentro de nuestro viñedo cuando manejamos el agua? ¿Cuáles son los dos aspectos hidrológicos que manejamos? ¿Quién se anima? Hidrología todavía no han tenido, pero ¿cuáles son las... ¿Cuánto y cuándo? Y la infiltración. Bien, por ahí uno habló de cuantificar y me parece muy bien. ¿Cuánto y cuándo regar? ¿Sí? El cuándo regar, cuando hablamos de nuestros sistemas por administración, digamos, que tenemos en nuestra región, prácticamente en Mendoza, que es el Departamento General de Irrigación, el cuándo nos lo da, o esa frecuencia nos lo da esos turnos o esa distribución del agua, ¿sí? O sea, muchas veces no hay mucho para elegir el cuándo, sino es cuando viene el agua, cuando está el turno, justamente, ¿sí? En general, según las zonas, es cada 8 días, cada 10 días, ese turno. Y eso cambia, por supuesto, nuevamente, si tenemos riego presurizado, que ahí administramos nosotros la frecuencia de riego, o también si tenemos una represa, aunque tengamos riego superficial y una represa en el viñedo, ¿sí? Ahí podemos estar cambiando el cuándo. El cuánto, ¿sí? Si bien ustedes van a ver en hidrología después justamente la manera de medición, de aforar y un montón de técnicas, ese cuánto lo termina manejando el viñatero, el viticultor, el regador con la zapa, ¿sí? Fuera de la compuerta, después esa distribución interna la termina haciendo surco por surco, hilera por hilera, el regador, ¿sí? Y se traduce más en cuánto tiempo estoy regando ese viñedo. Esos serían los dos aspectos cuantificables, ¿sí? De cuánto y cuándo rápidamente. Y alguien más dijo otros dos términos que son los que nos sirven para seguir la clase. ¿Qué es lo que manejamos en el suelo con respecto al agua? ¿Qué dos factores? La distribución y la aplicación. Bien, distribución y aplicación te lo cambio por dos palabras, ¿sí? Escurrimiento, ¿sí? E infiltración, ¿sí? El escurrimiento es lo que vamos a estar hablando del agua en superficie, que se traslade el agua, ¿sí? Y por ejemplo, si tomamos como unidad una hilera, es que ese escurrimiento es que yo haga llegar justamente el agua de donde entra, del inicio de la hilera hacia el final de la hilera, ¿sí? A eso le vamos a llamar escurrimiento. Y la infiltración es justamente la penetración del agua en profundidad, ¿sí?
que el movimiento del agua descendente por gravedad de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, en ese equilibrio es el que nos vamos a tener que estar moviendo y es el que el regante, el viticultor, justamente va a tener que estar poniendo su sapiencia y manejando ese escurrimiento e infiltración. Pero justamente esos son los dos aspectos que son íntimamente modificados justamente por las labranzas, o al revés, hacemos las labranzas justamente para que haya un buen escurrimiento y que haya infiltración, por lo tanto estamos administrando el agua a través de las labranzas, ¿sí? Y por eso, por ende, es uno de los objetivos principales de las labranzas, tiene que ver justamente con el riego del agua y el movimiento del agua en el suelo. Ese sería uno de los objetivos principales. Y el otro objetivo principal, y acá traemos hacia adelante al otro actor que teníamos trabajando en la imagen, ¿qué podemos decir que está haciendo esta persona? Está arando, está haciendo alguna tapada o... Sí, probablemente una tapada. Está arando, no tenemos mucho más detalle ahí de cómo se ve, si está tapando, destapando, ya vemos, vamos a ver esos términos justamente, pero está arando, está moviendo el suelo, ¿sí? Y si bien en el friso, digamos, no se ve exactamente otra vegetación, pero estamos suponiendo que no solo tiene que ver con el riego, con el movimiento del agua, sino que entre medio de las hileras probablemente haya crecimiento de otros vegetales, ¿sí? Que en general, ¿cómo les llamamos? Normalmente les llamamos malezas a esos vegetales, ¿sí? Que el término maleza, ¿sí? Ahí es un término netamente utilitario, digamos, ¿sí? Y nosotros definimos algunas, según el caso, algunas son malezas o no, otros son cultivos acompañantes, algunas malezas pueden servir o pueden tener un efecto mejorador del suelo, otras hierbas pueden ser hasta alimentos, ¿sí? Puede ser hasta forraje. Entonces, según el caso y según la situación, nosotros definimos cuáles son las malezas y normalmente vamos a definir que esas malezas tienen que ver con las que nos compiten o las que nos pueden provocar un daño inmediato o a futuro en el cultivo, ya sea directo por competencia de luz, en el caso de que las dejáramos crecer, algunas malezas pueden ser muy altas, incluso superar, digamos, la altura, digamos, a la que crecen las plantas de vid, y en otros casos, la competencia directa por el suelo, agua y nutrientes, y en otros casos, algunos daños indirectos que nos pueden provocar, por ejemplo, esta semana que hemos tenido heladas, ustedes saben, si tenemos presencia de malezas durante momentos de heladas, nos puede producir más daño o el efecto, digamos, del descenso de temperatura es mayor en un viñedo, eso lo vamos a ver después en otra clase, pero podemos tener factores indirectos también. Entonces, el otro objetivo principal de las labranzas es justamente tiene que ver con el control de las malezas, o cuando nosotros definamos que esa cobertura vegetal que tenemos en cierto momento sean malezas, ¿sí? Para nosotros. Y ese controlar malezas tiene que ver con, como hablábamos recién, minimizar la competencia, ¿sí? Tanto aérea, por la luz, que no deberíamos nunca, pero hay muchos casos en que sí se llega a ver malezas que están por encima del nivel, digamos, de fotosíntesis de la vid. La competencia en el suelo, ¿sí? Que lo que nosotros estemos dándole al suelo, fertilizantes y agua, sea para la vid, que es el cultivo que nosotros queremos en primera instancia desarrollar. Lo que tiene que ver con la incorporación de esos restos vegetales, ¿sí? Si nosotros los estamos ya sea cegando o incorporándolos en forma directa por una labranza, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el manejo de coberturas verdes, que también lo vamos a desarrollar durante la clase, aunque también lo van a ver en otras materias. Y ahí es cuando algunas les dejamos de hablar, de llamar malezas, digamos, y ya lo estamos teniendo en cuenta como un cultivo acompañante en una cobertura vegetal. ¿Y qué otros objetivos pueden tener las labranzas en general? Esos dos son los principales, manejo del agua y control de maleza, ¿sí? Y de ahí vamos a seguir casi todo el resto de la clase. Pero tenemos otros objetivos secundarios. ¿Cuáles pueden ser? Lo hablábamos recién con respecto a las características del suelo, ¿sí?
mantener mullido para permitir aireación, ¿sí? Que haya aire, necesitan en cierta medida aire para el crecimiento de las raíces de la vid, ¿sí? Básicamente para la penetración de esas raíces, y también, no olvidarse, para el desarrollo de macro y microorganismos del suelo, ¿sí? Profe, ¿y para incorporar Macroorganismos, abonos y fertilizantes también? también son otras, ¿sí? Pasando a otro, incorporación de enmiendas, abonos y fertilizantes, creo que lo dijiste tal cual, no sé si dijiste enmienda, abonos y fertilizantes, para mejorar, ¿qué cosa en ese caso? Condiciones físicas, químicas y también las biológicas del suelo, ¿sí? Según enmiendas y abonos que pongamos, podemos estar modificando, ¿sí? Y acá lo ponemos en positivo, mejorando las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, ¿sí? Pero con un mal manejo, lo transformamos y ya estamos modificando y lo podemos transformar en una forma negativa. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un exceso de labranza, con la alta insolación que tenemos, la alta temperatura, normalmente podemos perder muchos nutrientes por mineralización y después con un mal manejo del riego, por lixivación de esos nutrientes y vamos empobreciendo ese suelo, ¿sí? Entonces acá lo estamos poniendo en positivo. El objetivo es mejorar esas condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo a través de las labranzas. Ya vamos a ver un poquito cómo, o lo vamos a ir aclarando. Otro objetivo secundario, acondicionar la superficie, ¿sí? En el movimiento ese de suelo que hagamos y de labranzas, para prevenir compactaciones y erosión eólicas e hídricas, ¿sí? En nuestros cultivos bajo riego es muy importante, o muchas veces es muy frecuente, digamos, el estar provocando erosiones en nuestro suelo debido al mal manejo justamente de esas labranzas o un manejo inadecuado, inapropiado de la estrategia usada para labrar esos suelos. Y en un sentido amplio, otro de los objetivos principales, obviamente, es modificar las condiciones topográficas, ¿sí? Con labranzas, y eso normalmente lo estamos hablando en el momento de implantación del viñedo, ¿sí? Si bien muy pocas veces vamos a poder estar moviendo suelo, digamos, en forma importante dentro de las hileras, o lo que estamos haciendo es corrección de niveles, cuando se mueve dentro de las hileras de un cultivo ya implantado, también estamos moviendo topográficamente el suelo, ¿sí? Eso sucede en forma extraordinaria y cuando no se ha hecho normalmente un buen trabajo de preparación del suelo para la implantación. Pero en general, entonces, modificar condiciones topográficas es previo a la implantación del viñedo, y justamente eso nos da el pie para seguir con la siguiente diapositiva y dividir esta clase. Vamos a ver primero todo lo que se hace, o todas las labores o labranzas previas a la implantación del viñedo, ¿sí? Esas labores previas a la implantación, ¿sí? Podemos hablar de desmonte, cuando hablamos de un terreno virgen, llamémosle, que no ha tenido cultivos anteriormente y que tiene la vegetación natural, que en general se llama monte, o sea, el ecosistema, digamos, natural que tenemos en nuestras zonas. Y hablamos justamente de desmonte cuando estamos eliminando toda esa vegetación. En primera instancia, obviamente, lo que más cuesta es la vegetación leñosa, arbustiva, xerófila, en la mayoría de los casos, las situaciones que ustedes se van a encontrar en nuestra región, ¿cierto? Ese desmonte, donde vamos a ver, se hace obviamente con maquinarias de gran potencia y lleva bastante trabajo, digamos, en cuanto a esfuerzo y energía aplicada, digamos, a ese sistema, ¿sí? Hablamos de estronque o de estoconado, ¿sí? Cuando estamos eliminando restos, digamos, de un cultivo anterior, obviamente de un cultivo permanente, ya sean frutales o ya sea un viñedo también anteriormente. Normalmente se elimina, si son frutales, en el caso de frutales, se elimina primero, por ejemplo, con motosierra, la parte aérea superior leñosa, y después se hace ese destronque o estoconado, sacando esos tocones del suelo, que eso lleva también mucha energía y mucho trabajo realizarlo, ¿sí? Y en el caso de la vid,
también pueden ser las dos alternativas, o cortar con motosierra la parte aérea y después hacer el destoconado, o directamente hacer el arranque de la vid, también con maquinaria normalmente importante, ¿sí? Maquinaria extraordinaria. Posteriormente, cuando ya no tenemos el cultivo anterior sobre nuestro suelo, ¿sí? Se producen o se realizan los que le llamamos escarificados, o las araduras profundas, o aradura de desfonde, ¿sí? También en general practicado con maquinaria de alta potencia y maquinaria extraordinaria, que no es la que tenemos habitualmente en los viñedos, ¿sí? Muchas veces es tercerizado, digamos, toda esta maquinaria que se utiliza para hacer las labores previas a la implantación del viñedo, porque son maquinaria de mucha potencia. Existen empresas de servicio y muchas veces, o pocas veces en general, está al alcance del viticultor la maquinaria necesaria para esto, ¿sí? Sí está al alcance en empresas grandes, que por ejemplo empresas que también a su vez tengan desarrollo hortícola o frutícola, que ya tengan tractores de gran potencia para las labores usuales de esos otros cultivos y los pongan a disposición obviamente para hacer estas tareas. Pero si no, en general son tareas tercerizadas a través de empresas de servicio, ¿sí? Lo mismo tiene que ver con la sistematización del riego, ¿sí? Que es fundamental, obviamente, en nuestra zona de regadío para esas labores previas de implantación. Y esa sistematización del riego va a ser tanto o poco importante de acuerdo a si el riego a futuro de ese viñedo va a ser gravitacional o presurizado. En el caso del riego gravitacional, obviamente va a requerir una nivelación. Ustedes sí ya han cursado topografía, ya han visto en algunos casos el movimiento del suelo es muy importante, pero justamente les han enseñado a minimizar ese movimiento del suelo, ¿sí? A través de técnicas justamente para aprovechar las pendientes naturales del terreno y después plantar en esa medida para no hacer tanto movimiento del suelo. Pero en general son movimientos grandes del suelo los que se realizan cuando voy a ejecutar un riego gravitacional, y esa técnica es la nivelación, ¿sí? Y si en caso por riego presurizado, ya pierde importancia esa nivelación, ¿sí? Y se llama un emparejado o una nivelación gruesa simplemente, un alisado del terreno, en donde después también tiene que ver con mi diseño del terreno, de que yo use las pendientes lo más adecuadamente posible, las hileras, digamos, los cuarteles estén orientados en relación a la pendiente, para no producir a futuro tampoco erosiones, y ya se habla solamente de un emparejado, una nivelación gruesa, y ya puede realizarse con maquinaria también de menor envergadura, de menor potencia, ¿sí? Les hablo siempre de potencia porque tiene que ver justamente con lo que hablamos al principio, lo que es labor, el laboreo del suelo es trabajo, y en física el trabajo consume energía, ¿sí? Recuerden que son magnitudes similares, y según en el tiempo que las realizamos, en la potencia, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la maquinaria que vamos a estar trabajando, las magnitudes en cuanto a potencia que puedan desarrollar. Por eso lo repito varias veces, ¿sí? Vemos algunas imágenes rápidamente. Si hablamos de desmonte, estamos viendo en el caso de un monte natural que directamente está siendo arrastrado por una topadora, bulldozer, tiene varios nombres, y estas maquinarias que son maquinarias de uso vial muchas veces, son las mismas maquinarias con las que se hacen caminos, ¿sí? Donde directamente va topando y arrancando en esa acción de desmonte con el monte nativo, ¿sí? En general es arbustivo o arbóreo de poca envergadura, digamos, el monte que nosotros tenemos. Y bueno, esta es la imagen normal o usual que tenemos. Cuando hablamos de destronque, también ponemos en magnitud, son máquinas de gran tamaño, ¿sí? En el caso de que sean frutales, por ejemplo, olivos u otros árboles, digamos, esos tocones o ese destronque requiere mucha potencia, ¿sí? Estamos hablando en estos dos casos de potencias por encima de los 100 HP en los tractores, digamos, en la maquinaria que tiene que desarrollarla,
para poder limpiar ese suelo y dejarlo libre de esos tocones, digamos, ¿sí? Y en el caso de la viña, ¿sí? No es, por supuesto, si bien es leñosa, y por más que sea un viñedo antiguo, normalmente no es tanta la fuerza necesaria o requerida para ese arrancado de viña, y se puede realizar muchas veces con implementos como esa U, ese implemento que ven en rojo ahí a la izquierda arriba, que va arrancando, es una arrancadora de viña en forma de U, ¿sí? Se puede hacer también muchas veces con subsolador, y después pasando a otro tipo de arado de reja grande, pero es mucho más eficiente esa U que tenemos ahí, y ahí la vemos trabajando en ese tractor, que es un tractor ya mediano, digamos, estamos hablando podemos estar trabajando en esta etapa con tractores de 80 a 120 HP, ¿sí? Ahí ya nos vamos achicando un poco, en el caso de que sea una viña lo que hay que arrancar. Si hay que arrancar montes frutales, como dijimos en la imagen anterior, es mucho más. Mucho más. Ahí preguntaban ¿Cómo se llama el implemento? Arrancadora o en U, ¿sí? O es un subsolador en U, ¿sí? Obviamente que si el suelo está muy compactado, muy duro, lo mismo se pasa primero con 2 púas grandes, o sea, es un escarificado grande con un subsolador, y después se pasa esa U. Y si es un suelo relativamente suelto y el tractor es de mucha potencia, esa U va arrancando, ahí como ustedes lo ven, eso va sumergido, ¿sí? O sea, va en profundidad y va arrancando las raíces, que como les decíamos, en el caso de la vid no son tan fuertes ni poderosos esos tocones, y se puede realizar de esta manera. No así si esos tocones son, como dijimos, de frutales, que ya es otro el trabajo que hay que realizar para ese destoconado, y lleva mucho más trabajo y potencia. Después viene lo que hablábamos recién de labores profundas de escarificado. El escarificado tiene que ver con la rotura de ese suelo en profundidad, ¿sí? Es conveniente, muchas veces se realiza justamente con máquinas de mucha potencia, como vemos ahí también nuevamente, cuando esos suelos hay mucha piedra, mucha roca, o capas compactadas muy duras, hay que trabajarlo con una sola púa, llamémosle, o sea, un subsolador, como estamos viendo ahí, con una espada, se le llama el largo de la espada, que lo ideal es que entre lo más profundo posible, pues esto se va a hacer una sola vez en la vida del viñedo. Entonces, esa rotura, digamos, es conveniente hacerla bien en profundidad y con maquinaria muy gruesa, grosera. Y en otras circunstancias, si la maquinaria es de mucha potencia, podemos tener estos tipos de escarificadores, en este caso de más púas, que entran a buena profundidad, pero en general estamos hablando de potencias grandes nuevamente. Estos escarificados se hace con potencias por encima de los 100 HP para hacer bien este trabajo. Después tenemos lo que llamamos las araduras primarias o de desfonde, que ahí ya estamos hablando no solamente de en profundidad, o la profundidad ya no es tan importante como recién, digamos, con el escarificado. Estamos hablando de trabajando hasta 40, 50 centímetros como máximo, pero haciendo el movimiento del suelo para bullirlo, ¿sí? Estamos rompiendo el suelo, roturando ese suelo, ya sea con arados de disco, como estamos viendo en esta imagen, arado de regivertedera, que recuerden que da vuelta el pan de tierra, ¿sí? O, perdón, arados de cincel con púas, como vemos en esta otra imagen, que este es un tándem o un bastidor de muchas púas, por lo tanto requiere un tractor muy importante, digamos, en ese trabajo en cuanto a potencia por encima de los 100 HP, ¿sí? Ahora, si este bastidor es de menor tamaño, menor envergadura, con menos púas, que ya lo vamos a ver más adelante también, ya podemos tirarlo con un tractor de menor envergadura. Acá estas tareas ya podemos estar hablando que se pueden hacer con maquinaria propia del viñedo, ¿sí? Del viñedo o del productor o de la finca, según la proporción de púas y el tamaño del tractor, la potencia de tiro que tengamos, ¿sí? Bueno, hablábamos del punto de sistematización del riego, y
va a depender la maquinaria que usemos, como dijimos, de riego. En este caso estamos viendo una sistematización para riego superficial, por lo tanto estamos viendo mucho movimiento de suelo y por lo tanto maquinaria grande, mucha potencia para mover mucho suelo, ¿sí? Acá topando suelo directamente, moviendo suelo en forma brusca, digamos, de unas zonas a otras, y acá ya en nivelación, ¿sí? Con una niveladora de gran tamaño y por ende vehículo de gran tamaño, de gran potencia, el que requerimos para hacer esa nivelación, para sistematizar el riego. Recordamos cuando estamos hablando de riego superficial, ¿sí? Y en el caso de que esa sistematización del riego sea en un predio que ya está sistematizado, ¿sí? O que vayamos a tener riego por goteo, esa nivelación ya es lo que llamamos una nivelación gruesa, ¿sí? Y se puede hacer ya con maquinaria de mediano o pequeño porte. Esto sería un tractor mediano, estamos hablando ahí quizás en los 70, 80 HP, con una pala niveladora, ¿sí? En la que ya estamos hablando de maquinaria usual o habitual a mano del productor vitícola normalmente, ¿sí? Y nuevamente volvemos a repetir el escarificado subsolado, ¿sí? Recalcándolo que muchas veces, aunque no se haga todo el otro movimiento, o aunque no sea un suelo virgen, digamos, y ya sea un suelo sistematizado, por lo menos ese escarificado y subsolado, en el caso del viñedo, ya que es un cultivo en línea, obviamente, debemos realizarlo por lo menos en la línea de plantación, ¿sí? Esa fue. Al menos en la línea de plantación, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que esa espada penetre lo más profundamente posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser la única vez que vamos a penetrar o poder labrar en profundidad en ese espacio o en ese lugar durante después todo el ciclo de vida de ese viñedo, ¿sí? Entonces, lo volvemos a recalcar, muchas veces esta maquinaria está a mano como implemento en el parque, digamos, de implementos del viticultor. Se puede pedir prestada, es una labor que sí o sí hay que hacerlo, o sea, es recomendablemente hacerlo, incluso en suelos que ya hayan sido sistematizados, que hayan tenido, por ejemplo, labores o cultivos hortícolas, porque recuerden que la vid va a penetrar mucho más las raíces, entonces si podemos hacer este escarificado por lo menos 80 centímetros, 1 metro, y ya se puede hacer incluso con un tractor de uso relativamente habitual en una finca de 70, 80 HP, le va a costar un poquito, pero se puede realizar y conviene hacer nuevamente este trabajo previo al momento de la implantación, aunque ya hayamos hecho todos los otros movimientos de suelo. Si no me equivoco, uno de los compañeros de ustedes nos comentaba la clase pasada que está trabajando justamente en una finca y la facilidad que se tenía después, por ejemplo, para hacer las labores durante la implantación, lo de lladura y lo demás, si nosotros hemos subsolado, ¿sí? Pero no solamente para esas labores, sino lo más importante, recuerden, la vid, en el crecimiento de sus raíces, le tenemos que dar la mayor profundidad posible en la línea de plantación donde va a estar plantada la vid. Entonces, por eso volvemos a repetir el escarificado subsolado, ya con un implemento y maquinaria a la mano del viticultor, ¿sí? Ya esta es una herramienta que la puede tener el viticultor, porque esta misma labor la podemos repetir después durante el ciclo de vida del viñedo, solamente que lo vamos a hacer en el interfilar y no en la línea de plantación, ¿sí? Y bueno, como mencionábamos, las labores del suelo durante la implantación, ¿sí? En el momento que ya vamos a estar plantando, tenemos que estar haciendo el armado de los surcos, ¿sí? O de las líneas donde va a ir la línea de plantas y para poder sistematizar justamente para el riego. Recuerden que en el momento que estamos implantando tenemos que estar con el agua. Esto se hace en esta época, muchos van a poder tener o han visto la posibilidad de ver alguna implantación, ¿sí? Tenemos que tener el agua a mano, tenemos riego superficial y por supuesto si es riego por goteo también. Incluso es conveniente muchas veces hacer un riego previo, ¿sí? Para que ya esté húmedo el suelo y poner las plantas en un ambiente que ya esté húmedo y después hacer el riego post plantación, ¿sí? Para esto normalmente lo que vamos a estar usando son surqueadores, ¿sí? En esta etapa
cuando ya tenemos, lo que vamos a estar usando como principal elemento son surqueadores para abrir esos surcos para posteriormente regar. Las otras labores de la implantación las vimos, tenían que ver con el hollado, ¿sí? Lo vimos cuando vimos el armado de del viñedo, en los prácticos anteriores, y nuevamente me hago eco de lo que les hablaba el compañero de ustedes, la experiencia justamente, que no es lo mismo hacer ese hollado en suelo que esté bien trabajado, a hacer un hollado en un suelo que no esté bien trabajado, donde cuesta mucho más. Entonces, incluso mejoramos la eficiencia de la implantación, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la estructura del viñedo y la implantación propiamente, si hemos hecho un buen laboreo, una buena labranza del suelo en general, ¿sí? Y acá veíamos una imagen, no me acuerdo si ya la habíamos mostrado. Actualmente existen empresas de servicio que ya están prestando el servicio en nuestro país, y en otros países es muy común que la implantación, o el momento de la implantación, directamente sea semi-mecanizado, ¿sí? Directamente se van manejando las plantas o los barbechos de vid, ¿sí? Con personas que tienen que ir acomodándolo y viendo esa gestión del barbecho, y esto es una plantadora que en el mismo momento que va armando, digamos, el camellón y los surcos, va poniendo la planta y va poniendo una estaca en una etapa tecnológica, digamos, de mecanización de la plantación, sería esto, ¿sí? Esto es para irnos introduciendo justamente en las mejoras en tecnología que está teniendo, que hasta ahora todo lo que hemos visto es muy básico, ¿sí? Pero en cada una de las etapas podemos estar incorporando tecnología, y en la implantación, no les quería dejar de mostrar esta imagen, al menos yo conozco, por lo menos hay 2 empresas de servicio ya en Mendoza que pueden prestar el servicio y hacen este tipo de implantación. Obviamente que en esta situación primero se planta y después se arma la estructura, ¿sí? Además, decirlo, por las dudas lo decimos, ¿sí? Es un sistema de plantar y después armar la estructura. Nosotros hemos visto el sistema clásico, principalmente en los prácticos anteriores, de armar la estructura, y sobre la estructura que ya está puesta, que nos sirva de guía para la implantación. Bueno, y ahora nos vamos entonces a lo que hablamos de labores de suelo durante el cultivo, ¿sí? Todo lo anterior era previo y en el momento de la implantación, ¿sí? Y durante el cultivo, ahí pusimos una foto bien simbólica, ¿sí? De que obviamente necesita trabajo en este momento, por lo menos. No sé, en esta foto se denota que ha estado faltando algo de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos ahí principalmente? ¿Qué es lo que vemos en esa foto? Eso, Mucha profe, es un ramé. competencia. Eso es un ramé, ¿sí? Se ve, Una conducción si no que me está en... equivoco, la maleza de adelante es una fabácea, una vicia, pero no se enfoca bien la imagen. Sí, no es una vicia, porque normalmente la vicia es un cultivo acompañante y se puede usar como verdeo, pero no, en este caso son malezas básicamente que están en franca competencia con el cultivo. O sea, si nosotros vemos la masa verde que está produciendo este suelo, ¿sí? Comparado con la masa verde que está produciendo en vid, está prácticamente sacando recursos que en este caso no llega a competir por la iluminación porque es un ramé que es alto, pero si tuviésemos una viña baja prácticamente estaría compitiendo en forma directa, ¿sí? Por la luz, pero acá está compitiendo sin ninguna duda por los otros recursos, ¿sí? Profe, Entonces, bueno, ¿y eso que está arriba blanco, es el manto antihelada? malla antigranizo. Porque no sé, nunca la había visto en blanca la malla antigranizo, y me recordó mucho al manto de polipropileno que venden contra las heladas. No, es una forma relativamente rudimentaria, casera, de poner la malla antigranizo en el ramé, una modificación. Recuerden que el ramé, una de las ventajas que tenía justamente que se podía abaratar la protección antigranizo sin tener que hacer una cumbrera, ¿sí? Y es una adaptación, digamos, de un productor del este a poner esa malla antigranizo. Pero no es antihelada. Muchas gracias. Bueno, simplemente la foto era introductoria para decir, bueno, acá hace falta trabajo, ¿sí? Durante el cultivo. No deberíamos llegar a estas etapas, y si llegamos a esta etapa hay que hacer labranza justamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta justamente para
hacer esas labranzas, o qué labranzas tenemos que hacer, ¿sí?, durante el cultivo. Saber o conocer esa profundidad y textura del suelo, si es un viñedo al que nosotros estamos ingresando sin haber conocido las instancias iniciales, su crecimiento y su plantación, ¿sí? Tenemos que conocer esa profundidad y textura del suelo, y eso básicamente es abriendo calicatas, ¿sí?, es observando, como decíamos recién. Si no hemos hecho todos los trabajos previos a la implantación, vamos a tener que conocerlos ya en cultivo, ya en producción. Para eso hay que conocer esos factores de profundidad y textura del suelo, que es lo que tenemos abajo, subsuperficial. Y lo que tenemos que conocer, superficial para arriba, justamente es de esa presencia de malezas, de todo lo que tenemos acá, ¿sí?, justamente clasificarlas. Ustedes, obviamente, son expertos botánicos, al haber cursado en nuestra facultad, pero por ahí lo que tenemos que aplicar, digamos, no llegar, o sea, no hace falta saber exactamente hasta el nombre científico y lo demás, sí los hábitos de crecimiento de esas malezas que tengamos o lo que tengamos que controlar, ¿sí? Ya sea que sean anuales o que sean perennes, por su forma de multiplicación, ¿sí?, que sean de desarrollo invernal o que sean estivales, ¿sí?, y que sean de hoja ancha u hoja angosta, ¿sí? Todas esas características son las que no se nos pueden escapar justamente en el momento de definir. ¿Qué pasó? En el momento de definir las labores que vamos a hacer sobre el suelo, ¿sí? Conocer, observar, ¿sí?, y clasificar qué malezas tenemos, ¿sí? Y muchas veces esa clasificación va a tener que ver con cuarteles o con zonas incluso de cuarteles para hacer un manejo racional acorde a lo que tengamos en cada zona o en cada lugar. Y por supuesto, el tipo de riego, lo que decíamos recién. Si yo llego a un viñedo, la labor que yo vaya a definir, la estrategia que yo vaya a tener, va a tener que ver justamente cómo se está regando ese suelo, ¿sí? Aparte de las condiciones que dijimos recién, las condiciones intrínsecas del suelo, profundidad y textura, y de lo que está viviendo en ese suelo en competencia con las malezas. Entonces yo les dije un par de veces, y se lo vuelvo a recalcar ahora, la palabra estrategia, ¿sí? Nos vamos a basar en esta clase justamente en que ustedes aprendan estrategias de manejo del suelo, ¿sí? Porque les va a pasar muchas veces, así como se encuentran con esa imagen de un viñedo, empiezan a trabajar, los contratan y empiezan a trabajar en un viñedo que ya está enmalezado, por ejemplo, y tengo que empezar a ejecutar acciones, les va a tocar empezar a trabajar en un lugar que ya hay lo que llamamos un parque de maquinarias o un parque de implementos, ¿sí?, en el que muchas veces está resumida la historia de todo el viñedo, de toda esa empresa, y si es una historia larga, es un parque de implementos, digamos, grande, ¿sí? Y no necesariamente significa que ustedes vayan a tener que ocupar todo lo que hay ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces les va a costar, si tuviesen que elegir por implemento, cómo hacer las labores, ¿sí? Lo que ustedes tienen que definir es una estrategia de manejo, ¿sí? Definirlo ustedes, o muchas veces ya lo van a tener definido por un técnico que tenga mayor experiencia en la empresa, si es una empresa grande. Muchas veces puede estar definido por el mismo viticultor y ustedes se lo van a tener que hacer cambiar, en el caso que estén asesorando a viticultores. Y muchas veces lo puede definir esa estrategia, la define alguna estrategia que tiene que ver con la estrategia de mercado, o del sistema productivo en sí mismo intrínseco. Por ejemplo, hablemos de un viñedo que se dedica a hacer vinos orgánicos, ¿sí? La estrategia de manejo va a estar supeditada a esa estrategia, llamémosle comercial o filosófica, si le quieren poner otros, de ese suelo, ¿sí? Más filosófico si estamos hablando de un manejo agroecológico que se ha decidido, o sea, tomar la decisión técnica de trabajarlo de esa manera, una manera acorde, digamos, con el medio ambiente, en que prive esos conceptos, digamos, antes que los otros conceptos. Entonces la estrategia de manejo tiene que estar íntimamente relacionada con la estrategia general del sistema productivo, ¿sí? Y con los lineamientos generales que nosotros vamos a tener después en todo el producto final, ya sea uva o sea vino, lo que produzca ese viñedo, ¿sí? Entonces, grábense la palabra estrategia a partir de ahora, y eso es lo que manda o comanda a todo el resto de las labores
particulares e implementos a utilizar. ¿Bien? Como estrategias de manejo, si bien en bibliografía pueden encontrar varias clasificaciones distintas, algunas menos que las 4 que yo les pongo acá, y en otros casos mucho más extensas, ¿sí? Para la viticultura podemos hablar de estas 4 básicamente. Lo que llamamos el modelo tradicional o modelo convencional, ¿sí? Y entre comillas les pongo ahí de las 4 araduras, ¿sí? Es el del que habrán escuchado, el del contratista, el de desorillar, y lo vamos a desarrollar ahora en un ratito, ¿sí? Pero eso es el que llamamos modelo tradicional o convencional, ¿sí? Y por ende, tradicional o convencional, los que estaba convenido durante muchos años, y tradicionales porque se ha venido ejecutando durante cientos de años en la viticultura mendocina y argentina y en el mundo, y ya lo van a ver hoy con ejemplos en los prácticos, digamos, ¿sí? También. O sea, no es nada que estemos inventando nosotros, es algo que se trata de cambiar, ya vamos a ver con qué conceptos y por qué, en algunos casos, y en otros casos se está volviendo a realizar estos mismos, a tomar estos mismos modelos. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba recién yo, si la decisión es un viñedo que se maneje de un viñedo orgánico, por ejemplo, en el que no pueda hacer uso de herbicidas, muchas veces se vuelve, digamos, a estos modelos tradicionales o convencionales, ¿sí? Pero hay que ponerle sapiencia y se puede volver a estos modelos con tecnología, sin el sufrimiento de nuestros antecesores, digamos, trabajando en el viñedo de sol a sol, ¿sí? Después vamos a desarrollar todo el modelo tradicional y vamos a hacer un recreo, ¿sí? Para que no se haga tan largo. Y después de eso vamos a desarrollar labranzas mixtas o reducidas, a lo que llamamos labranza mínima, y terminando en labranza cero, ¿sí? Que labranza cero no significa no hacer nada, sino significa no laborar el suelo, no disturbar el suelo, justamente, ¿sí? Sino hacer otro tipo de control y otro tipo de manejo sin que haya una rotura del suelo, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, ¿de qué es el modelo tradicional o convencional? El modelo de las 4 araduras. Y por ahí uno de los compañeros dijo, cuando veía a los actores estos que tenemos en el friso, ¿sí? Ven que es un relieve, ahora está visto desde otro lado y parece una imagen casi real, ¿sí? Este que observaba, que recién lo veíamos de espalda, ahora lo vemos observando de costado y ve cómo está trabajando justamente este otro trabajador, ¿sí? Uno de los compañeros dijo, creo que está abriendo o algo por el estilo, ¿sí? Todos saben qué es el concepto, abriendo y tapando, abriendo y cerrando. En este modelo tradicional de 4 araduras, ¿sí? Estaba convenido, ¿sí? Incluso estaba en un contrato por contratista, ¿sí? En un sistema muy tradicional y muy desarrollado durante muchísimas décadas, ¿sí? En nuestra viticultura, justamente se hacía con tracción animal, ¿sí? Y con aradura o con arado de regi vertedera y arado de mancera, o sea, un arado que se iban manejando. Todos estos conceptos ya los vamos a estar viendo ahora un poco, ¿sí? Esta tracción a sangre en los viñedos nuestros, viñedos muy angostos, ¿sí? En un esquema muy tradicional de viña baja, por supuesto, en el que entraba un solo animal y en el que requería mucha o poca potencia de trabajo. ¿Qué me dicen? Poca, pero Poca. más que la que podía hacer una persona. Se puede medir esa potencia de trabajo, no se medía por la persona, no se mide. ¿Cómo se mide la potencia? Medida de potencia en sí. Caballo de fuerza. Caballo de fuerza. Acá estamos justamente en 1 HP, exactamente. ¿O no? Más preciso que eso, imposible. Estamos exactamente utilizando 1 HP, un caballo de fuerza de potencia. ¿Sí? Ancestralmente, ahí les ponía esa foto, que obviamente esto es un friso de una bodega vitícola en el este de nuestra provincia, ¿sí? Yo creo que acá en Mendoza casi no se alcanzó a desarrollar esto. Teníamos los bueyes, digamos, herraduras con bueyes y lo demás, ¿sí? Si bien esto está en una bodega, como les digo, esto yo creo que es de más una imagen telúrica de otro ambiente agrícola, en el que se podía tener un tándem de animales, ¿sí? En el caso de los caballos también se pueden tener en tándem, ¿sí? Para tener más tracción, pero en la viña, en nuestra viticultura prácticamente es una tracción de un solo caballo de fuerza.
por el tipo de cultivo y por lo angosto de las hileras, de nuestras hileras en su momento de viña baja, ¿sí? Recuerden, estábamos hablando de 1,50 m, 1,80 m, distancia entre hileras prácticamente, ¿sí? Estamos hablando de esta friso, digamos, y de que actualmente podemos ver algunos de estos paisajes reducidos solamente a lo que tiene que ver con la enoturismo y con fincas muy pequeñas, digamos, en zona de viticultores familiares, pero todavía nos podemos encontrar con estas labores que, como dice acá la presentación, tiene que ver más con una etapa de premecanización de la viticultura, ¿sí? Una etapa ancestral, en la que la fuerza laboral familiar, ¿sí? Era la que se ejecutaba normalmente, ¿sí? La familia completa era la que trabajaba en el viñedo, ¿sí? Si el viticultor era el propietario, digamos, trabajaba con su familia, y empezó a crecer muchísimo la figura del contratista de viña, incluso para fincas, digamos, viñedos pequeños, como para viñedos muy grandes, ¿sí? Esa figura del contratista en el que se hacía cargo de una superficie de viñedo con toda su familia, y ahí era una labor familiar del contratista, digamos, la que toda la familia trabajaba muy arduamente, y como les digo, estaba convenido hasta en un contrato, el contrato o el convenio de contratista, esta labor, perdón, se me fue, de las 4 araduras, 2 abriendo y 2 tapando, ¿sí? O sea, 4 veces al año, pasando varias veces con el animal, ¿sí? Si tenemos un ancho de labor aproximadamente de 40 centímetros más o menos, este arado de reja y vertedera es lo que está trabajando, y tenemos un ancho entre hileras de 1,50 m, 1,60 m, prácticamente había que pasar 4 veces por cada hilera, ¿sí? En hileras, si están a 2 metros de distancia, y supongamos que fuesen de 100 metros, en la hectárea tenemos, ¿cuántas hileras? 50 hileras de 100 metros, ¿sí? Son 5 kilómetros. O sea que en cada pasada, 5 por 4, 20, por hectárea, 20 kilómetros, una persona, un viticultor, con un arado de manceras y el caballito, iba 20 kilómetros lineales por hectárea, ¿sí? Trabajando, digamos, ese viñedo. Multiplíquenlo por la cantidad de hectáreas y eso le da que la gente se la pasaba atrás del caballito prácticamente todo el año, ¿sí? Y a su vez, estas 4 araduras no eran exactamente iguales, eran, como vemos ahí, 2 abriendo y 2 tapando, ¿sí? El abriendo y tapando tiene que ver con el surco, ¿sí? En donde yo guío el agua. Cuando hablamos abriendo, es abriendo el surco a los pies de la planta, ¿sí? Significa que yo dejo descubierto, ¿sí? O sacando la tierra a los pies de la planta a lo largo de la hilera, ¿sí? Para que el agua circule justamente mojando palos y plantas. Esa es la aradura abriendo. Y la aradura tapando, ¿sí? Es colmando, obviamente, como es un arado de reja y vertedera, va volcando el pan de tierra y colmando sobre los pies de la planta y dejando el surco en el medio, ¿sí? Entonces el agua, en ciertos momentos del año, riega los pies de la planta y en otros momentos riega por el medio del camellón, ¿sí? Ese modelo de tracción a sangre, como les decía recién, en la actualidad está relegado prácticamente a pequeñas propiedades minifundistas en zonas rurales aisladas, y si no, a un modelo relacionado con el enoturismo, ¿sí? De mostrar, digamos, esas labores tradicionales y quizás algún viñedito cerca de la bodega, seguirlo trabajando de esa manera. Pero ya está muy restringido y ya no se utiliza prácticamente la tracción a sangre. En su momento, como les decía, incluso empresas grandes que tenían estos sistemas de contratistas tenían caballerizas en las que tenían decenas de animales, de caballos y mulares, que era la fuerza laboral, la fuerza de tracción para hacer esas labranzas, por supuesto. Y obviamente la necesidad de mucha gente trabajando atrás de esos animales. Actualmente prácticamente este sistema con tiro animal está en desuso, ¿sí? El implemento principal, ¿sí? Es el arado, como les decía, arado de manceras, que es un arado que el cuerpo principal es una, recuerden, reja y vertedera, ¿sí? La reja es la que va rompiendo, clavando en el suelo y rompiendo,
y la vertedera es la que va volcando el pan de tierra, ¿sí? Con el timón y las manceras justamente de donde uno va manejándolo. Tanto este arado sirve para el interfilar, ¿sí? Para el medio del camellón, y lo que llamamos la desorilladora, ¿sí? Que es excéntrico, digamos, la regivertedera, y es el que uno va entrando y sacando entre medio de las plantas cuando va avanzando a lo largo de la hilera. ¿Sí? Recuerden esta desorilladora porque ya vamos a ver este otro actor, si bien no es una persona, ¿sí? Que la vamos a ver replicado varias veces. Ese modelo tradicional o convencional, ¿sí? Cambió cuando empezó la etapa de mecanización, después de la Segunda Guerra Mundial, la introducción de la tecnología de los tractores en nuestra agricultura, ¿sí? Y a partir de la década del 50, 60, el actor principal deja de ser el caballo, digamos, en los viñedos y pasa a ser el tractor, y se potencia hacia la década del 60, 70 con el auge de la viticultura mendocina de Argentina, y prácticamente en la etapa que se compraron el parque automotor mayor creció, y que actualmente podemos ver muchos tractores de aquella época, ¿sí? Es muy común encontrarse en viñedos tractores de la década del 60, 70, 80, ¿sí? Es bastante frecuente, por varias razones. Primero, ahí preguntan si hay momentos específicos para tapar y destapar. Sí, ya vamos ahora a la explicación en concreto. Les doy el contexto simplemente de la organización del trabajo, digamos, que en su momento dijimos que era más por contratista, y cuando ya se incluye la tecnología del tractor, pasa a convenir que sea por administración, ya no relegar, digamos, el propietario parte de su producción, o compartir la parte de la producción de las ganancias con el contratista, y pasa a crecer mayormente el esquema de administración, de tener empleados, ¿sí? Empleados que hagan las labores y los trabajos. Entonces ya pasó a tener esa importancia que todo el mundo quería tener su tractor, porque era como un cambio fundamental, tanto tecnológico como social, en cuanto a la organización del trabajo, y hay muchas fincas o viñedos pequeños que por ahí ni siquiera tenía sentido tener un tractor para ese viñedo, y por ende muchas veces esos tractores subutilizados, o también lo que sucedía cuando habían buenas cosechas, la primera inversión que quería hacer el viñatero era comprarse otro tractor, y muchas veces tenían el parque automotor sobredimensionado, o al revés, esos tractores descansados o trabajando pocas horas anuales, y por eso es que hay muchos tractores en muy buenas condiciones de aquella época trabajando todavía en nuestra viticultura. A su vez, obviamente, crisis vitivinícolas y crisis económicas del país posteriores hicieron que no hubiera una gran renovación, entonces se cree que más del 50% del parque automotor de tractores en esta provincia básicamente tiene una edad promedio mayor de 30 años, básicamente, que es un poco lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Entienden todo el contexto? Bueno, y ese contexto tiene, por ahí con lo que va preguntando, esas 4 horaduras, las 2 anuales, 2 abriendo y 2 tapando, si bien venían del esquema tradicional tirado a caballo, siguen siendo parte fundamental del modelo tradicional o convencional tirado por tractor. Y ya pasamos de una potencia de 1 HP de un caballo a potencia de tractores viñateros de 30 HP hacia arriba, 30 hasta 45 es el típico tractor viñatero, ¿sí? Por ende, ya esa labor de que había que pasar con el caballo 4 veces por la misma hilera, ya no tiene sentido, porque ya podemos armar un bastidor, un arado viñatero, que tenga varias rejas, y en una sola pasada hacer una tapada o una destapada por hilera. Ya pasamos a tener solamente un recorrido, digamos, por cada labor de, por ejemplo, 5 kilómetros por hectárea. Pasamos una sola vez haciendo una de las labores, ocupando todo el ancho de labor, ¿sí? Y cuando hablo de todo el ancho de labor, es para reafirmar nuevamente que en el modelo tradicional o convencional nosotros estamos laboreando el 100% del suelo. Tanto estamos trabajando y moviendo permanentemente el interfilar como la zona de plantación, ¿sí? O la hilera de cultivo, donde va el cultivo, ¿sí? Entre las cepas, ¿sí? Con los intercepas.
en el modelo convencional y tradicional con estos arados de mancera, como vemos recién. Entonces ahí ya se arma un bastidor que podemos tener este arado viñatero de reja y vertedera, que es el más tradicional, ¿sí? En donde van varios cuerpos, cada cuerpo va solapándose y va haciendo el vertido y el vuelco del pan de tierra en toda la superficie dentro del camellón. Y para la línea de plantación, ¿sí? 2 personas manejando arados de mancera, ¿sí? Desorilladoras, como le decía, excéntrico, con una vertedera una para un lado y otra para el otro. Entonces, en la tapadura donde se iba destapando, ¿sí? Se requería el tractorista, o se requiere el tractorista y 2 personas más, ¿sí? Y en el caso de cuando se va tapando, ¿sí? Ya no hace falta estas 2 personas desorillando y solamente el tractor pasa con los 4 bastidores armados y con el partidor en el medio, ¿sí? Por eso este arado viñatero viene armado de esa manera, con las rejas y el partidor en el medio. Y ya no hace falta, cuando se va tapando, las 2 personas que vayan desorillando. En este mismo modelo tradicional o convencional se incorporó allá por la década del 70, 80, el arado rastra o el múltiple, ¿sí? Que reemplazó un poco al arado de reja y vertedera, pero recuerden que este tipo de arado también hace un vuelco de pan de tierra, y acá vemos bien en detalle el partidor, ¿sí? Esto sería el implemento cuando uno va tapando, va volcando obviamente sobre las hileras la tierra, y el partidor al medio, entonces queda terminado para regar por el medio en el momento que vamos tapando. Y ahora vemos justamente en detalle lo que me preguntaban, y estos gráficos obviamente hechos a manos, los seguimos respetando del autor que los hizo, ¿sí? Acá vemos un corte en corte. Esto es la viña vista de frente, digamos, o sea, la hilera entrando hacia allá. Esto es como si fuese la parte posterior del tractor, ¿sí? O sea, ahí tenemos las ruedas, y ahí los puntos. Y este sería el bastidor armado, en este caso, cuando estamos abriendo, ¿sí? Fíjense, un bastidor de 4 rejas fijas sobre el bastidor, que lo que van a ir haciendo es colmando la tierra hacia el interior, o sea, dejando un bordo en el medio del interfilar, y las 2 arados de manceras desorilladoras, excéntricos, que van a ir trabajando sobre la línea de plantación y metiéndose entre cepas, ¿sí? Cepa por cepa metiéndose y sacando esa tierra y volcando ese pan de tierra hacia adentro, y por ende este es el dibujo que queda en el suelo después de haber hecho esta labor. El agua, por supuesto, circula a los pies de la planta, y el riego es a los pies de la planta, y esta es la labor abriendo el surco. La aradura tapa eran 2 abriendo y 2 tapando, obviamente intercaladas. Abrimos el surco, ¿sí? Supongamos que empezamos el ciclo antes de brotación. Abrimos, empezamos a regar para que la planta empiece a vegetar, ¿sí? Con la planta, con el agua bien cerca de la planta. En el caso en que estamos haciendo este tipo de aradura, estamos haciendo una poda real de raíces todos los años, ¿sí? Estamos podando raíces, y los detractores de estos sistemas, porque a su vez estamos muchas veces lastimando en el cuello de la planta, y muchas veces se arrancan plantas directamente si no hay un buen manejo justamente del operario que está en esta posición. Entonces empezamos la primavera abriendo, para tener el agua bien a los pies de la planta, que es cuando más lo necesita. Imagínense que pasan más o menos entre 45 días, ¿sí? A un mes, en que sobre toda esta superficie, lo que está en rojo, empiezan a crecer, ¿qué cosa? Malezas, ¿sí? Entonces empiezan a competir esas malezas, y allá, después de floración, si le ponemos como momento fenológico, allá por principio de diciembre, probablemente ya tengamos una presión de malezas suficiente, que necesitemos hacer una labranza para controlar malezas por un lado, y por otro lado, ¿sí? Cuando nosotros apenas movemos haciendo esta abertura y va el agua,
¿cómo se imaginan que es la infiltración con respecto a al agua que circula por los surcos? Va a infiltrar mucho porque está recién movido el suelo, ¿sí? Y el movimiento a través del surco es menor. Pero después de un par de riegos, ¿sí? Se van colmatando, recuerden ustedes, esos poros en el suelo y empieza a circular el agua. Si es, por ejemplo, un surco con pendiente, que es lo más habitual, estas labores hacerla en riego con surco con pendiente, ¿sí? El agua empieza a correr más, empieza a escurrir mucho más de lo que penetra. Entonces, después de 2 o 3 riegos, como decíamos, empieza a producirse ese efecto, más el efecto de las malezas, entonces tenemos que volver a hacer una aradura, y en este caso va a ser una aradura tapando. Tapando, si se fijan, el tractor obviamente es el mismo, el bastidor es el mismo, pero los cuerpos están armados distintos, al revés, para ir colmatando, digamos, o ir tapando sobre la línea de plantación. Y fíjense que cambia y el bastidor, ¿sí? En vez de tener las desorilladoras, que están manejadas por operarios, en el caso que va abriendo, cuando va tapando, tiene esto que es un surqueador o un partidor, justamente para que nos haga este dibujo, y todo lo que va colmando de tierras, volcando el pan de tierra y sobre la línea de plantación, cuando hace la última pasada, digamos, este último cuerpo, va partiendo y dejando el surco en el medio de las 2 hileras, y por lo tanto, de ahí en más, durante esa etapa, los riegos van a ser a través de, en el medio del interfilar. ¿Se entiende? Por supuesto, pasa de nuevo un mes, 50 días, 60 días, pasa lo mismo, se empieza a colmatar, ya el agua no penetra bien, empiezan a crecer las malezas, ¿sí? Y allá por fines de enero, supongamos más o menos que den los tiempos, según se den todas esas circunstancias, hay que volver a hacer la aradura abriendo, ¿sí? Para controlar malezas y para que haya una buena infiltración y riego, ¿sí? Y la aradura tapando muchas veces se deja ya para después de la cosecha, y ya que pasa el invierno con las plantas tapadas, las raíces lo más protegidas posible, tapadas al pie. ¿Se entendió los tiempos entonces? Profe, Por ahí una lo que consulta. preguntaban, dudas. ¿Se Profe, entiende por qué las 4 araduras, las 2 abriendo, las 2 tapando, y los tiempos cronológicos, ¿sí? una consulta, profe. ¿Cuánto tiempo se puede empezar haciendo eso para no sufrir riesgo de helada en las raíces? Usted dijo a principios de la primavera, pero bueno, hay mucha gente que es reacia a hacerlo tan temprano porque dice que una helada reventaría las raíces. Como decíamos recién, según criterio de zona, ¿sí? Y según cómo sea el suelo, yo voy a querer tener, en el momento en que tenga la brotación, ¿sí? Sería ideal que en el momento de brotación, ya el primer riego, digamos, previo a brotación, yo ya tengo el agua a los pies de la planta, ¿sí? E incluso recuerden que lo que es conveniente, si tenemos un riesgo de helada, es, si hemos movido el suelo, haber regado, ¿sí? Ahora, si se nos demoró esa labor y ya tenemos brotación y hay riesgo de helada, no conviene mover el suelo. Recuerden que un suelo movido o mullido pierde mucho más calor que un suelo que esté plano, ¿sí? Entonces hay que jugar un poco ahí con esos conceptos. Como recomendación en general, es que el agua, ese primer riego, ¿sí? Ya vaya a los pies de la planta previo a la brotación. O sea que previo a la brotación ya hayamos tenido movimiento del suelo y el suelo húmedo, e incluso si hubiese riesgo por helada, con el regando, digamos, durante, que es lo que han hecho muchos esta semana, ¿sí? Si no, hay que esperar a que pase el riesgo de helada, que muchas veces, o sea, no, según la zona es inmanejable también esos tiempos, y recién hacer esta aradura. Pero es mucho peor si hacemos esta aradura y nos agarra la helada justamente ya con brote, ¿sí? Sí, el invierno lo debe pasar tapada, digamos, la planta con la arada, con este tipo de arada, ¿sí? Incluso en países donde los inviernos son muy rigurosos, de muchísimos grados bajo cero de temperatura, ¿sí? Una de las formas de protección tiene que ver con plantas
que ustedes han visto como sistema de conducción a cabeza, por ejemplo, de muy poco porte, y en algunos casos incluso se tapan, ¿sí? Con este tipo de araduras, se tapan las plantas directamente, la parte aérea del tronco, ¿sí? Durante el invierno. Bueno, todo esto tan explicado en detalle, dijimos que un poco se ha dejado de usar estas aradas convencionales y demás, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Porque se empieza a trabajar a partir de la década del 70, 80, con un concepto conservacionista del suelo, y como este arado va permanentemente moviendo el suelo, produciendo mineralización, produciendo pérdida de materia orgánica del suelo, y a su vez, al dar vuelta el pan de tierra, recuerden en edafología lo han visto, se produce erosión, ¿sí? Erosión de ese mismo suelo, se ha ido dejando, digamos, por otro tipo de labranza que la vamos a ver ahora. Ahí había una pregunta de cuándo se hace la segunda aradura o la segunda tapada. La segunda apertura. Por eso les dije más o menos los tiempos cronológicos. Lo vamos a repetir rápidamente. Si esto lo estamos haciendo en primavera, en brotación, ¿sí? Crece más o menos 60 días, 50, 60 días, y esto la vamos a estar haciendo la tapada en post-floración, después de la floración, ¿sí? Y de ahí, eso estamos hablando, ahí cerca de diciembre ya casi, ¿sí? Después de la floración, y de ahí va a volver a crecer otra vez la maleza y se va a volver a colmatar. Entonces un mes más o menos en enero, vamos a estar haciendo esta otra apertura, ¿sí? Cuando tenemos también muchas temperaturas y conviene regar mucho al pie de la planta. Y después vamos a tapar nuevamente, y ahí depende del sistema de cosecha que tengamos. Por ejemplo, si es viña baja, conviene tapar después de la cosecha, y si es un parral, conviene tapar antes de la cosecha para que nos quede el bordo y nos sea más fácil cosechar. Pero sí o sí que pasa el invierno, o el final de ciclo y posteriormente el invierno, ya tapado, ¿sí? Y obviamente no deberían haber desarrollo casi de malezas, salvo que tuviésemos mucha presión de malezas invernales. Perfecto, gracias, profe. Bien. Bueno, como todo esto dijimos que requiere mucho trabajo, mediana potencia en realidad, pero mucho trabajo, muchas veces, mucha frecuencia, mano de obra de gente complementaria y lo demás, ¿sí? Se ha modernizado, tratado de modernizar a través de al menos esa gente que está atrás trabajando y que es muy engorroso y muy lento, digamos, cuando se hace esa gradura con desarrolladora, la implementación de tecnología, ¿sí? Y ahí viene lo que le llamamos los intercepas automáticos. Los intercepas automáticos, ¿sí? Se montan en un bastidor, en este caso de la foto, ya lo van a ver después algunos grupos en video, en la parte que hagamos el práctico. Se puede montar sobre el mismo bastidor que ya tenga, ya sea púas o rejas, ¿sí? Que vaya arando en el interfilar, pero en esta foto que tenemos acá es solamente un bastidor simple que está soportando los dos intercepas, que cada unidad intercepa es esta que tenemos acá, y básicamente, al ser un intercepa automático, tiene un sistema hidráulico que a través de este palpador, que ven acá, este como alambrito, que les estoy señalando, va tocando, y cada vez que toca una cepa o toca un poste, le da la señal al hidráulico, ¿sí? A una válvula hidráulica, para que se retraiga hacia el interfilar esta reja, en este caso, ¿sí? Y cuando no está tocando nada, la reja penetra entre las cepas, y por eso se llama intercepa, y lo van a encontrar con ese nombre, y hay miles de productos distintos en el mundo, porque está muy difundido este intercepa. Lo que después ha sucedido, con incorporación de tecnología, ha cambiado según el tipo de suelo y las malezas que se quieran controlar y muchas otras circunstancias, el tipo de reja que tiene acá. Muchas han cambiado la reja, el arado de reja y vertedera, digamos, de este intercepa por otro tipo de cincel, otra herramienta de corte, una golondrina, ¿sí? Que haga un trabajo más liviano para no estar volcando el pan de tierra, ¿sí? Pero estos intercepas están muy difundidos, ¿sí? Y son los que se vuelven a difundir actualmente en estas estrategias, por ejemplo, como les decía, de cultivos orgánicos, en el que no queramos usar herbicidas y no queramos volver al trabajo que les mostré recién de estar arando con personas atrás del arado 2 veces al año, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un recreo, porque si no se hace muy largo. 10 minutitos, a las 10:45.
volvemos para ver la parte final de la teoría y las otras estrategias de labranza, ¿sí? Entonces, seamos puntuales, 10:45 volvemos. Seguimos con la clase y después viene el práctico. ¿Alguna pregunta? Déjenla en el chat y apenas volvamos la respondemos, ¿sí?